Hola mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros, prosiguiendo con el eneagrama, voy a hablaros sobre la tríada visceral, eneatipos que están arriba, 8, 9 y 1 del eneagrama. Ya sabéis que el eneagrama consiste en nueve eneatipos y los dividimos en tres tríadas. Eneatipos 8, 9 y 1, viscerales, eneatipos 2, 3, 4, emocionales, eneatipos 5, 6, 7, mentales. Y hoy voy a hablaros, como os decía, sobre la tríada visceral, de una forma más o menos sucinta, pero que se entienda bien en qué consiste cada eneatipo. También se le denomina la tríada del control, o la tríada también de la acción. Pensaréis, si no sabéis mucho de eneagrama, pues bien, pues que todos controlamos, si estuviéramos descontrolados no podríamos sobrevivir. Y que todos vivimos más o menos con la acción, claro, por supuesto, por supuesto. Es que de hecho, cuando hablamos de tríada, de las tres diferentes tríadas, no significa en absoluto que cada uno de los seres humanos no tengamos mente, no tengamos visceralidad o no tengamos emocionalidad. Por supuesto que sí. No es que el centro de inteligencia visceral domine precisamente ese centro. Es todo lo contrario. Neuróticamente, como el bebé o el niño, según el eneatipo, ya digo, siente que no controla, nunca mejor dicho en el caso de los viscerales, pues se acoge a ese centro de inteligencia por un tema de supervivencia, no porque tenga más capacidad visceral, ni intelectual, ni en el caso de los mentales, o más emocionalidad. De hecho, en el caso de los emocionales. Este punto es muy, muy, muy importante que entendáis sobre el eneagrama, porque si se parte de esta mala base, pues ya no vamos bien. Los eneatipos 8, 9 y 1, viscerales, de pequeños perdieron el instinto. Esa falta de atención por parte de sus padres en la fase anal, entre el año y medio, sí, entre el año y medio más o menos y los 3 años, es la fase anal, es la fase donde se fija el carácter del eneatipo 9. En el caso del eneatipo 1 y 8, pues se fija el carácter más o menos entre los 5 o 6 años, más o menos. Tardan más, se produce en la fase genital, que ahora no viene a cuento. En otro vídeo, en todo caso, ya hablaremos en qué consiste cada una de las fases por las que pasan todos los niños, sean del tipo que sean. Es la fase preoral, la fase oral, la fase anal, la fase fálica y la fase genital. Y en cada una de estas fases, en cada una de ellas, se fija no un eneatipo, porque, por ejemplo, en el caso, como he citado, de los eneatipos 1 y 8, coinciden los dos en la fase genital, en la fase final de la etapa de donde se fija el carácter, es decir, la neurosis del niño. Entonces, en el caso, volviendo a los eneatipos viscerales, insisto, no voy a parar de repetirlo para que os vaya quedando. Eneatipos 9, 8 y 1 son niños que han perdido el instinto y por lo tanto están en el control. Fijaros que se puede interpretar todo justo al revés, ¿no? Los eneatipos viscerales controlan, efectivamente, controlan porque se sienten descontrolados. Neuróticamente, es decir, uno no se levanta por la mañana diciendo, me siento descontrolado. No, eso no funciona así. En ningún caso, en el caso de ningún eneatipo. Estamos hablando de la neurosis y por lo tanto es el ego. Y por tanto va en piloto automático y es inconsciente. Bien, esa falta de control por parte de esos tres eneatipos hace que en cada uno de ellos se manifieste la estrategia de formas distintas y tengan cada uno de ellos motivaciones muy diferentes. Sin embargo, lo que les une como viscerales es el control, la búsqueda la búsqueda del control y en la acción, en el presente, en el momento presente, en la acción inmediata.
Es decir, cuando se nos pide al ser humano en general que para vivir sabiamente debemos vivir en el presente, en el caso de los viscerales, ah, po ah, mm, puede llevar a equívoco, porque efectivamente ellos viven en el presente, a diferencia de los mentales que viven más en el futuro y los emocionales más en el pasado, básicamente, porque evidentemente que vivimos todos presente, pasado y futuro, hablamos de lo dominante. En el caso de los viscerales, como decía, es en el presente, pero eso no significa que vivan sabiamente, obviamente, porque estamos hablando de neurosis. ¿Y cómo viven, por lo tanto, ese presente los viscerales? Pues precisamente de mala manera. Igual que los emocionales ya veremos que viven de mala manera el pasado, de manera equivocada, de manera distorsionada. Y los mentales, el futuro, planificando por miedo, veremos que lo viven pues de manera equivocada, de manera neurótica. Siempre hablando, evidentemente, desde el descentramiento, que, como decía en otros vídeos, todos estamos descentrados, es decir, todos estamos, nos guste o no, un poco locos, es así de claro, y el tema es estar a través de herramientas como el eneagrama, que nos enseñan a centrarnos, es decir, a estar un poco menos descentrados, un poco menos locos. Y si puede ser mucho menos, pues mejor. Pero centrados, pues no sé, como no sea Buda o Jesucristo, pues me temo que no vamos a estarlo, ni siquiera aunque seamos monjes budistas. ¿Eh? Y que os diga lo contrario, os está engañando. Y en eso consiste el enneagrama, ¿no? En mejorar nuestra neurosis. Mejorar nuestra neurosis no quiere decir hacerla más grande, quiere decir todo lo contrario, ¿no? Reducirla al máximo y llegar a ser lo que realmente somos. Quitarnos esta coraza, ese personaje que nos hemos creado desde bien pequeños para sobrevivir ante la falta de amor recibida, que como decía en el otro capítulo, en otro vídeo, no tiene por qué ser expresa, evidentemente, por parte de los padres, que de mala fe nos hayan dado un mal amor, eso dependerá, evidentemente, dependerá de los padres y habrá millones de casos diferentes, ¿no? Por buena fe, por mala fe o simplemente por incompetencia, os decía, ¿no? ¿Cómo ha perdido el instinto el eneatipo 9? ¿Eh? Lo resumiré muy rápido. En su fase anal tuvo un padre o una madre, depende, ¿no? A menudo es la madre, ¿no? Que cuando el niño en esa fase ya empieza a ser autónomo, es decir, a, a- a no depender, ¿no? A no depender tanto de la madre o del padre, pues ese niño, por ejemplo, por eso se llama fase anal, empieza a controlar su esfínter y saber cuándo quiere defecar, cuándo no tiene necesidad, ¿eh? A ser autónomo, en definitiva, ¿no? Sobre su propio cuerpo. Entonces, lo que ocurre es cuando la madre o el padre, a menudo es la madre, insiste en que, por ejemplo, niño come, y el niño no tiene hambre, pero el niño evidentemente todavía depende de la madre, pues entiende que le sale más a cuenta, claudicar, porque manda a la madre y comer cuando no tiene hambre. Es decir, el niño aprende o a defecar cuando lo dice la madre, no cuando él lo necesita, por ejemplo, ¿eh? Entonces el niño lo que hace en definitiva, el niño 9, el tipo 9, claudica y dice, bueno, pues mis deseos no cuentan. Ese es el punto del 9. Yo no cuento, mis deseos no cuentan. Y finalmente no sé lo que quiero. Que hagan con mí lo que quieran. Y así me sentiré sobre todo, porque ese es el punto del tipo 9, evitar el conflicto. Sobre todo, evitar el conflicto, para yo sentirme en paz, ¿eh? No molesto y así no me molestan. Con lo cual el niño, en realidad, está lo que decía al principio, está reprimiendo su instinto. Y por eso, precisamente, a lo largo de toda su vida, como ocurre con todos los eneatipos, en este caso, en el 9, que es el control, vamos repitiendo lo que ya no hace falta para sobrevivir cuando somos mayores, porque ya somos independientes, y seguimos con el mismo esquema que seguíamos cuando éramos así de pequeños. Esa es la clave o una de las claves a entender básicas del eneagrama, ¿eh? Esa neurosis que de pequeños nos protegió para la supervivencia, pero de mayores ya no nos sirve de nada y continuamos con ese, en definitiva, ese escudo, ese disfraz, esa protección que es el ego, es como se nos ha conformado la psique
y que aún más allá nos confundimos con ese ego. Creemos que somos nuestro ego y lo justificamos. Por eso veremos, y esa es una cosa importante, clave a entender del eneagrama, es que cada uno de los eneatipos racionaliza, es decir, justifica su ego. Por ejemplo, el eneatipo 9, volviendo a él, el que evita el conflicto, que quiere estar en paz, él te va a justificar sus acciones, o más bien sus inacciones, sus pasividades, en el caso del 9, por en nombre de la paz. No vas a discutir que hay que estar en paz, que está muy bien estar en paz, que está mal estar en guerra. ¿eh? Yo no quiero conflictos, yo no me discuto, porque dos no se discuten si uno no quiere, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la vida es evidente que la vida es conflicto y hay que lidiar con el conflicto. Precisamente cuando el eneatipo 9 está más sano, es el campeón precisamente de lidiar los conflictos, porque entonces los afronta. Y cuando un eneatipo 9 afronta el conflicto, entonces es un campeón, porque claro, con su temperamento pacífico, tranquilo, y que nunca es protagonista, y sabe muy bien observar de forma panorámica y entender en las relaciones interpersonales los puntos de vista de cada uno, pero por temperamento él es discreto, es modesto, se aparta, mm, mm, pero en cambio cuando está sano se implica y sin embargo no pierde esa objetividad, esa calma, ese temperamento, de manera que hay muchos diplomáticos que precisamente los veréis que son eneatipos 9, porque son gente precisamente que como saben lidiar el conflicto cuando lo afrontan, cuando están sanos, pues son unos campeones lidiando conflictos, pero no negando el conflicto, eso, afrontándolo. Ahí es cuando sale el gran 9, con su gran energía, con su gran temple, y cuando lo vemos proactivo. Que ya aprovecho para decir, cuando veáis el mapa del eneagrama, que veréis una serie de líneas, que en eneagrama se llaman flechas. Cuando veis que el 9 tiene una línea al 3 y otra línea que le va al 6, eso grosso modo, no entraremos en el detalle, ya lo haremos en otra ocasión, significa que el eneatipo 9 se centra en lo bueno del eneatipo 3. No solo en el eneatipo 3, como a veces se dice, no, en lo bueno del eneatipo 3, que quiere decir la proacción. Se llama en el eneatipo 9 la pereza espiritual, que es su pasión. Recordemos que la pasión en el eneagrama significa, para entendernos rápido, el defecto, que es la parte emocional, seas del eneatipo que seas. La clave del eneagrama está en la pasión, que es nuestro gran defecto, por decirlo así. Ahí se basa nuestra neurosis. Luego veremos la fijación, que es la que justifica, que es la parte mental que justifica esa pasión, que es lo principal en la neurosis, y luego veremos el instinto, los instintos, y eso ocurre en cada uno de los eneatipos, con lo cual ya vemos que cada eneatipo, es decir, cada ser humano, para estar en equilibrio, tiene que tener las tres patas, la parte mental, la parte emocional y la parte visceral, que quiere decir de la acción. Entonces, ahora mismo, volviendo al eneatipo 9, os estaréis preguntando cómo es posible que una persona que es de la tríada de la acción, acabo de decir que es una persona perezosa, pero cuidado, hablo de es una pereza espiritual, que se llama, o psicológica. Es decir, la clave del eneatipo 9, de su neurosis, es la pereza de sí mismo. ¿De acuerdo? De sí mismo. Es decir, no se tiene en cuenta. Él no existe. Y así es como evita el conflicto, desapareciendo, a través de su mecanismo de defensa, que es la narcotización. Un mecanismo de defensa neurótico, evidentemente, que lo sumerge a retroalimentar su neurosis, ¿no? Ya veremos al detalle en qué consiste esa narcotización, para estar en paz, para evitar el conflicto. Ahí veréis las típicas personas, pues bonachonas, que nunca tienen un no, que les cuesta decir no, de hecho, ah, ah, simpáticas, bonomiosas. El bonachón, el Sancho Panza, sería el prototipo del tipo 9 clásico, que eso no significa, obviamente,
que ni tampoco morfopsicológicamente, que todos los 9 sean como se les presenta, pues barrigudos, gordos, así bonachones. No, no, en absoluto. Veréis eneatipos 9 que aparentemente no parecen Sancho Panzas, ¿eh? Bien, eso es básicamente el eneatipo 9. El eneatipo 1 es otro visceral, por lo tanto está en el control, y a ese sí que se le ve la ira, que eso no lo he destacado en el tipo 9, pero en el tipo 9 no lo parece, pero su emoción principal es la ira que la reprime, como veremos que también la reprime el eneatipo 1, pero por motivaciones diferentes, ¿eh? Claro, la ira para el 9 la reprime porque la ira es conflicto. Y claro, ¿y la ira por qué tiene ira? Pues precisamente porque no saca su auténtico ser, se reprime para evitar el conflicto, y eso evidentemente tiene un coste, y es el coste de la ira, ¿eh? Pero no le verás normalmente al irado, todo lo contrario, lo verás siempre muy templado, es decir, negándose a la emoción de la ira, reprimiéndose, ¿no? En el caso del eneatipo 1, la ira intenta disimularla, pero se le ve mucho más. El tipo 1 es el llamado perfeccionista, ¿no? Tiene un afán de perfección. En realidad la perfección, y eso es lo más provocador que voy a decir hoy, la perfección le importa un rábano seco. Eso no se dice lo suficiente cuando se estudia eneagrama, pero ya os lo digo. ¿Por qué? Porque ese afán de perfección es obviamente neurótico, y es lo que hizo en definitiva de pequeño, el tipo 1, para agradar a su padre rígido que no le daba afecto, padre o madre, ¿eh? Padre o madre. Muy a menudo es el padre, un padre rígido, poco afectuoso, que en definitiva da un amor condicionado, es decir, no incondicional, como debería ser, porque el niño necesita amor incondicional, todo niño. Pues ese padre, en definitiva, o madre, solo le daba amor cuando el niño era bueno, cuando el niño se portaba bien. Entonces el niño, que evidentemente necesita de ese amor, pues aprende a que si me porto bien, si soy bueno, en definitiva, si soy moralmente, que aquí voy, moralmente perfecto, pues entonces mi padre o mi madre me van a querer. De mayor, ¿qué pasa con el tipo 1? Pues que es don perfecto, ¿no? Es decir, se fustiga a sí mismo para empezar, ¿eh? Se exige a sí mismo muchísimo, y exige a los demás, y corrige a los demás constantemente, no solo moralmente, sino en cualquier cuestión que considere que y ahí está la trampa del uno, ¿no? Desde su óptica, eso es la verdad absoluta, y por lo tanto, la pasión del uno es la ira porque considera que él mismo es imperfecto, y que el mundo es imperfecto y que tiene que ir corrigiendo. Para compensar esa sensación de imperfección, evidentemente lo que hace la psique es todo lo contrario, es corregir, a corregir de forma maladaptativa, obviamente, porque estamos hablando de una corrección neurótica. Esa sensación de imperfección, que es inconsciente, evidentemente, como ocurre con todos los eneatipos en la neurosis, y como me siento imperfecto, pues me creo soberbia, que esa es la pasión del uno, la ira barra soberbia, me creo perfecto, me creo moralmente superior a los demás. Los demás son idiotas, los demás no saben hacer bien las cosas. El tipo uno confunde sus valores, que a menudo no son ni suyos, son heredados, con la virtud. Y ahí está la soberbia del uno, que cree que lo que dice va a misa, es la verdad absoluta, solo hay una manera de hacer las cosas y de pensar las cosas que casualmente es la suya. Obviamente, a veces tienen toda la razón del mundo, porque son gente que quiere hacer bien las cosas, y centrados, como todos los eneatipos, pero el uno, en cuanto al perfeccionismo, centrados, son maravillosos, son personas de acción, son viscerales, personas de acción, personas activas, personas que piensan las cosas para hacerlas bien antes de hacerlas. Un consejo de un uno es maravilloso, efectivamente, y claro que sí, claro que el uno puede ser un virtuoso, de hecho tiene su virtud. De hecho, el uno es virtuoso, como lo somos todos los eneatipos. El problema es el uno descentrado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ese es el tipo 1. El iracundo que reprime la ira porque mostrar la ira supondría aparecer delante de la gente como imperfecto. Y el uno, pues el uno tiene que sentirse perfecto. Por lo tanto, cuando tú hablas a un uno descentrado, ves que te escucha por educación, porque él quiere mostrarse correcto y perfecto,
pero le estás viendo ya en la cara de que está pensando: "¿Tú qué me vas a contar a mí? Yo ya sé cómo se hacen las cosas, solo se hacen a mi manera, que es la correcta, bla, 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 bla". De ahí la soberbia del uno. Y en cuanto al eneatipo, lo estoy resumiendo mucho, pero las bases para que vayáis entrando en los eneatipos del eneagrama. Y el eneatipo 8, pues sería también de la tríada visceral, la emoción dominante es la ira, ese no la disimula, no la disimula, es directamente agresivo, así de claro. Ah, si están evidentemente más centrados, pues esta agresividad, pues su pasión sigue siendo la ira, pero esa agresividad está mucho más controlada y por lo tanto no hay ningún problema. Y lo que busca, como buen eneatipo visceral, ya he dicho, el control, persona de acción, visceral, y el poder. Eso es lo que le diferencia de los otros dos viscerales. En uno teníamos la paz, en el 9 la tranquilidad, la armonía, ¿no? Es lo que busca el 9. En el uno veíamos que era la perfección, todo eso neurótico, evidentemente. Y en el caso del tipo 8 es el poder. ¿Habéis visto a Donald Trump? Pues allí tenéis un clásico, o a Milley, hablando de presidentes, pues ahí tenéis dos clásicos eneatipos 8, a ver, vamos a ver, no significa que todos los eneatipos 8 se parezcan a Trump o a Milley, aparentemente, porque si no nos estamos perdiendo aquí gran parte de la cuestión. ¿Por qué poder? Porque de pequeños, volviendo, fijaros que siempre volvemos a la herida en la infancia. Un amor no recibido, no me cansaré de repetirlo, porque eso a menudo se calla bastante porque es políticamente incorrecto. La neurosis se produce por un amor no recibido, punto final. Y insisto, no hay que juzgar la buena o mala fe de los padres o de los tutores. Esto no tiene ningún interés, ninguno. Solo que para defenderse ellos mismos y confundir cuando hablamos de la neurosis del eneagrama. ¿De acuerdo? Pues esos eneatipos 8, cuando fueron pequeños, vivieron, hablo muy, muy en general, lo que entendieron es que en esta vida es una jungla y que o eres tú más fuerte o pueden contigo. Y por lo tanto, ¿qué hace el niño? Pues blinda sus emociones para que los otros no vean su vulnerabilidad. Evidentemente que la tiene. Un eneatipo 8 puede ser tan sensible como un eneatipo 4, que es famoso por su sensibilidad. O un eneatipo 5, que parece que no tenga emoción ni sensibilidad, y es todo lo contrario. El eneatipo 5 es un gran sensible. Bien, pues el eneatipo 8 también es un gran sensible. Oh, no, es un bruto y es agresivo. Sí, hombre, sí. Bruto si está muy descentrado y por lo tanto está intentando esconder su vulnerabilidad y se hace el duro. Y se hace el duro. No, y efectivamente son personas fuertes, incluso bioenergéticamente los verás fuertes. Mirad a Donald Trump. ¿eh? Eh, pero ese no es el tema. El tipo 8 puede ser igual de emotivo, igual de sensible que cualquier otro tipo, igual de inteligente. Inteligente, no, si son una pandilla de brutos. No, 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 no. Ese no es el tema. El enatipo 8, por estrategia, cuando era pequeño, esconde su vulnerabilidad. ¿eh? Y se acoge a esa visceralidad, acción para protegerse. Ese es el punto. Bien, no me alargo más, que el vídeo ya me ha salido muy largo. Y nos vemos en el próximo vídeo.